¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a estas transmisiones en vivo, La Alegría de Vivir. Te damos la bienvenida este domingo 18 de octubre del 2020, de este 2020 que tantas sorpresas nos ha traído. Gracias por acompañarnos, es domingo, en esta ocasión tuvimos que hacerlo hoy en virtud de que pues entre semana tuvimos otras muchas actividades y con mucho gusto abrimos un espacio en este día que suele ser familiar, en nuestras actividades dominicales para estar contigo. En estas transmisiones que ahora están siendo mensuales, la última fue, si no me equivoco, el mes pasado, el 17 de septiembre, y hoy tenemos un tema por demás interesante que es una vida saludable sin adicciones. Y bueno, mientras se conectan algunos amigos cibernautas más, te pedimos como siempre que vayas preparando tus preguntas, tus observaciones, algún tema en particular que quisieras que tocáramos, para que, si está en nuestras manos, con mucho gusto le demos respuesta. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos, gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible este espacio que, como lo hemos dicho desde que empezamos, este es un servicio comunitario, un servicio voluntario que lo único que pretende es llevar un mensaje de esperanza, un mensaje relacionado con las adicciones, codependencia, algunos trastornos obsesivos-compulsivos, a la gente que padece de ellos. Gracias por estar con nosotros, quienes nos siguen cotidianamente. Gracias por estar aquí. Y si es la primera vez que nos acompañas, me presento. Soy Omar Cervantes, soy especialista en adicciones, egresado del Centro de Estudios Superiores Montefénix. Soy máster Reiki y me dedico también me he especializado en temas de codependencia, codependencia de pareja, codependencia en sistemas familiares y algunos otros trastornos obsesivo-compulsivos. Y como ya es tradicional, mientras vas preparando tus preguntas o tus mensajes que quisieras que abordáramos, un saludo a todos los que ya están conectados. Te pedimos, para completar este servicio hacia los que pudieran necesitarlo o que les pudiera servir, si es de tu ayuda, dale un like, comparte, cópialo, mándalo por chat, por WhatsApp, mándalo a quien creas que le puede servir. Te recordamos que estamos en una amplia plataforma de redes sociales. Nuestro portal principal es www.laalegriadevivirsinadicciones.com y estamos en esta página de Facebook, @laalegriadevivirsinadicciones. Estamos también en Instagram, La Alegría de Vivir Sin Adicciones, y estamos también en nuestro canal de YouTube, La Alegría de Vivir Sin Adicciones. En esta ocasión del mes pasado que transmitimos a este mes, hubo varios temas que estuvimos abordando en nuestros artículos en milenio.com a nivel nacional, que se publica todos los lunes, y los jueves en Milenio Puebla. Dos de ellos que tuvieron muchos comentarios y que son los que inspiran la transmisión de este día. Quisiera darles lectura mientras preparas tus preguntas. El primero de ellos se llama Sanación Holística.
Este fin de semana, por segunda ocasión, vi el documental Hell, Sanar, como parte de mi rutina por la nueva normalidad de ver películas o series en casa, lo cual está convirtiéndose en un buen ejercicio de reflexión de temas que toman otra dimensión cuando se les analiza bajo circunstancias muy específicas, como esta ocasión en la que el que suscribe presenta un cuadro crítico de fibromialgia desde hace varias semanas, por lo que recordar los conceptos de esa película que ya habíamos visto hace un par de años fue no solo consolador, sino inspirador de este artículo a consideración del lector. Este artículo fue del mes pasado, después de la última transmisión del 21 de septiembre. El impacto que tienen en la salud de las personas, los pensamientos, las creencias, las emociones, así como la capacidad de sanar que también poseen estas, es el argumento central de esta producción, en la que se presentan testimonios de enfermos que remitieron sus malestares, así como entrevistas con líderes espirituales, expertos en sanación holística y maestros energéticos que practican la llamada medicina alternativa. Tema de particular interés es la destrucción y causa de múltiples enfermedades que ocasiona el estrés y la forma de vida que hoy se adopta en la mayor parte de los países de Occidente y que aparece como la principal raíz del 90% de los padecimientos humanos. Antes de continuar, quisiera dejar en claro que estos conceptos no están reñidos con la medicina basada en la ciencia, sino que en mi experiencia son complementarios, sin escatimar que existen traumatismos o padecimientos que requieren inevitablemente la intervención de la cirugía médica. Lo aclaro porque en la infodemia que hoy padecemos en las redes sociales, he visto la polarización entre grupos que quieren confrontar a la ciencia médica con la medicina alternativa, como si fueran enemigos, sin saber que es un complemento excelente en el tratamiento de las personas. He leído postales extremas en las redes sociales, como esta que ejemplifica con claridad a lo que me estoy refiriendo. Cuando entres a cirugía, ¿con qué meditación o con qué homeopatía quieres que te anestesien? Esta imagen explica lo absurdo de un debate que ni siquiera debiera de existir. A pesar de haber transitado muchos años de mi vida en el agnosticismo y el escepticismo, tuve la fortuna de entrar en contacto hace un par de décadas con el pensamiento de Deepak Chopra, quien, de ser un médico que por muchos años se dedicó a observar y a entender el cerebro, emprendió una corriente basada en el poder de la mente en la curación médica, así como la espiritualidad y el poder de las ideas, las creencias y las emociones en el organismo de las personas. Desde que conocí primero a este autor y después a varios muy diversos con visiones similares, a quienes no cito para no excluir a ninguno, he podido experimentar en mi salud personal, así como en el trabajo con adictos y codependientes, que en las enfermedades ni todo es psique, ni todo es soma, ni todo es emocional, ni todo es energético. Tampoco todo es físico u orgánico. Los padecimientos suelen ser de origen multicausal y la mejor forma de abordarlos es con una visión holística. En materia de adicciones, hemos dejado siempre en claro que el abordaje más recomendado es el que incluye medicina y farmacología, cuando sea necesario, terapia individual, redes de apoyo y grupos, así como el camino espiritual. De igual forma, en muchas enfermedades orgánicas, la combinación de la espiritualidad, que no es lo mismo que la religión, la medicina cuántica y la ciencia médica, son una excelente combinación para abordar de forma integral los padecimientos. Me parece formidable que en este siglo XXI estamos regresando a los conceptos básicos universales
y que hoy un paciente lo mismo pueda ir con un traumatólogo que con su reflexóloga clínica, o que las sesiones de Reiki puedan combinarse con otro tipo de terapias para lograr el bienestar de las personas. De la película que dio origen a estas líneas, me quedo con la respuesta de uno de los maestros divinos a quien le preguntaron su opinión acerca de los escépticos. Los escépticos no me preocupan. Mejor trabajamos con el 90% de las personas que sí creen, que se están dando la oportunidad y que se están curando. Los escépticos siempre serán escépticos y no hay que enfocarse en ellos. Reconozco haber sido parte de ese segmento de escépticos en muchos años, hasta que, como dicen, nadie experimenta en cabeza ajena, pude ser beneficiado por la sanación holística en cualquiera de sus formas. Cuando alguien me invitó a un curso de Reiki, entré con todas las dudas y puedo ser un testimonio de la conversión que ahí viví, que dio pie a que siguiera estudiando hasta el grado de maestro Reiki, actividad que hoy combino con mis estudios de especialista en adicciones y otras habilidades que he ido adquiriendo con el tiempo. Ahora, con el aislamiento de la pandemia, me di la oportunidad de entrar a un grupo de coaching ontológico, de esos que a veces son satanizados por los psicólogos o psicoterapeutas, y pude constatar la bondad de esta técnica. Perdón, se me perdió aquí en el celular. Y pude constatar la bondad de esta técnica si partimos de la premisa que los seres humanos somos luz, somos luminosidad y siempre habrá nuevas maneras de ayudar al prójimo. En 1990, cuando trabajaba para una empresa de cristal automotriz, elaboré el manual de inducción para los trabajadores y su base filosófica la tomé, por instrucciones del gerente de operaciones de la planta, del libro que entonces era un bestseller, Poder Ilimitado, de Anthony Robbins. También, gracias a la pandemia que nos ha acercado en un mundo global a través de las herramientas tecnológicas de videoconferencias, la próxima semana participaré en el curso en línea de Tony Robbins, Descubre el poder que hay en ti, que en condiciones normales habría costado un viaje al extranjero, viáticos, hospedaje y un oneroso boleto para entrar, y que en esta modalidad es sumamente accesible para quienes nos interesamos en el tema. Soy respetuoso de la libertad de expresión, de culto y de creencias, por lo que jamás trataré de imponer mi pensamiento, mismo que defiendo de la forma en que acepto a quienes piensan diferente. Pero lo que sí puedo es atestiguar que la sanación holística es una gran herramienta para el mayor de los males del siglo XXI, el estrés. Ahora mismo que tengo una crisis de fibromialgia, que es una de las múltiples enfermedades autoinmunes de la que la medicina tiene muy pocas explicaciones y tratamientos comprobados, estoy usando farmacología con receta del inmunólogo que me diagnosticó, combinado con plantas, suplementación alimenticia, un régimen libre de gluten, activación física, meditación, terapia antiestrés y sesiones energéticas, con lo cual esta reincidencia en 6 semanas está aparentemente controlada, contra los 6 meses que me duró la primera vez que se presentó hace 4 años. ¿Puede el lector dudar de todo lo que aquí escribimos y de las bondades de la medicina basada en el estilo de vida holística? Y está en su derecho. Pero si es de los que ya ha probado de todo y no encuentra salud integral, además de recomendarle que un fin de semana de estos vea la película Hell, le invito a no desechar lo que no conoce y a darse la oportunidad de explorar de las técnicas ancestrales para la sanación del ser humano. Este fue uno de los artículos que fueron muy comentados 21 de septiembre y que es uno de los temas en los que me he ido actualizando
Afortunadamente, lo tengo que decir, cada vez hay más personas interesadas en estas técnicas como la meditación, la sanación holística, la alimentación ayurvédica o la alimentación saludable de acuerdo a tu organismo, y todas estas vertientes que son una excelente manera, como lo escribí, de complementar, por supuesto, con el trabajo de la ciencia médica. En lo particular, y ponía como ejemplo esta enfermedad algo incomprensible que es la fibromialgia, que es de estas enfermedades llamadas autoinmunes, que algunos les llaman idiopáticas, porque no está plenamente estudiado su origen. Por supuesto, además de los analgésicos y de los antidepresivos que se utilizan como paliativos para los fuertes dolores y para un poco de los síntomas del cerebro. En lo particular, yo que tengo ya 4 años con esta enfermedad diagnosticada, posiblemente antes y fue tiempo después cuando la descubrí, lo estoy alternando, y lo dije, con plantas medicinales. Tengo que recurrir a algún tipo de plantas y suplementación para poder conciliar el sueño en las noches, porque es un círculo vicioso la fibromialgia. Hay distorsión del sueño, insomnio, que eso genera fatiga durante todo el día y que eso va haciendo que se agudicen los demás síntomas, que son los más visibles y tangibles, como los dolores musculoesqueléticos, que son muy fuertes en todo el organismo. Entonces, hay que dormir bien, hay que alimentarse bien. En mi caso personal, trato de evitar el gluten porque me he dado cuenta que es una sustancia que inflama mi organismo, y la inflamación del organismo, por supuesto, hace que sean más críticos los dolores musculoesqueléticos. Tengo 3 semanas probando la dieta mediterránea, justamente para tratar de reducir al máximo las sustancias que puedan inflamar el organismo. Entonces, comento esto porque además soy de los que practica la meditación cotidianamente, en la mañana, en la noche. Los fines de semana hago meditaciones un poco más profundas y de más tiempo, porque soy un convencido de los beneficios físicos y de todo tipo que trae la meditación. Entonces, alternando la medicina de la ciencia médica con la medicina alternativa, es como, de alguna manera, se logran mejores niveles de vida. Pero bueno, es una propuesta. Ahí está esa película muy recomendable, está en Netflix, se llama Heal, es sanación en inglés, y es muy interesante. Insisto, yo soy de aquellos que eran escépticos. Recuerdo cuando en México empezó a funcionar la homeopatía. Mi madre, en paz descanse, por ahí en la época de los 80s, todo lo quería curar con chochos. Y yo hasta la cuestionaba, decía, ay, mi mamá, qué ignorante. Pobrecita, en paz descanse, pero lo digo con todo respeto, porque yo era de este pensamiento duro, que lo que no se puede comprobar y lo que no tiene rigor científico simplemente no existe. Y hoy soy un beneficiario de otras técnicas, entre los que está la reflexología. He tenido la oportunidad de tener biomagnetismo, acupuntura, homeopatía, naturopatía, tratamiento a base de plantas. Actualmente estoy usando el CBD, cannabis,
como también un apoyo para estos dolores reumáticos musculoesqueléticos. Entonces, tú me podrás decir, oye, la transmisión es de adicciones y codependencia, por supuesto, pero recuerda que también hablamos de bienestar integral y este año que el mundo ha estado marcado por todos los movimientos en el planeta que nos trajo consigo la pandemia del COVID-19, evidentemente hay grandes debates abiertos entre los beneficios de la medicina científica, de las patentes de la farmacología y de otras rutas alternativas para curar a los seres humanos. Y yo estoy convencido de que una combinación de ambas es la mejor alternativa. Evidentemente hay situaciones que requieren sí o sí de la medicina científica, pero también estoy cierto que hay muchos padecimientos que con medicina tradicional alternativa pueden ser sanados, sobre todo partiendo de la base, y eso es una de las propuestas del por qué quisimos hacer esta transmisión, porque lo que sí está comprobado es que el estrés, la tensión emocional es causante de múltiples enfermedades orgánicas, desde la hipertensión, problemas arteriales, problemas cardíacos, enfermedades cardiovasculares, por supuesto una descomposición del sistema inmunológico. Y entonces esta palabrita llamada estrés, tensión, es causa de múltiples padecimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos atacar los síntomas, hay que atacar el estrés. Hay que salirnos de la vida vertiginosa que nos propone el mundo de Occidente, competitivo, aspiracional, material, que ha ido alejándonos de lo que es la esencia del ser humano. Y el estrés tiene todo que ver con las adicciones y con la codependencia. Por eso ahí ligamos la relación de la medicina holística, de la sanación holística, con el manejo de las emociones, el manejo del estrés, los detonadores o estresores, como se les conoce, que son los que hacen disparar el consumo de alcohol, de drogas y de otras sustancias o conductas adictivas, que además en este año donde el aislamiento generó temas familiares, psicológicos, emocionales, cambios económicos, por supuesto, en el consultorio cotidianamente es un tema que cada semana se aborda. La pandemia está causando, más allá de los estragos en la economía y en la salud directamente relacionada con el coronavirus, otro tipo de afectaciones secundarias, mentales, emocionales, y han aumentado el nivel de estrés en los individuos, la tensión en el seno de las familias, en la forma de relacionarse. Ayer me decía un paciente, me siento aburrido, me siento tedioso, ya lo que quiero es salirme de la casa. No tiene nada que ver con mi esposa ni con mi hijo, pero yo lo que quisiera es ya salir. Esto para mí es un ejemplo clarísimo de lo que ha causado esta pandemia en otros aspectos a los que tenemos que irnos adecuando poco a poco. Pero el tema, adicionalmente, que hoy queremos tratar, tiene que ver con una vida sana en todo sentido. Nuestro artículo de Milenio de la semana pasada hablaba justamente de dos aspectos fundamentales que aplaudimos que el gobierno de la República está utilizando como dos programas prioritarios en sus campañas de comunicación. Por una parte,
continuar con esta campaña permanente de prevención de adicciones, esta campaña que para algunos resulta un poco cruda o un poco fuerte, que termina la frase diciendo en las drogas nunca hay un final feliz, que para algunos parece ser una campaña dura. Sin embargo, yo aplaudo que se hagan esfuerzos de prevención, porque lo he dicho, lo he escrito en innumerables foros. No es solamente, saludos mi querido Pepe, igualmente agradecido por haberte cruzado en el camino. No es solamente, decía, hacer campañas publicitarias en radio y televisión, en prensa, en espectaculares. Estas campañas van acompañadas de programas vertebrados interinstitucionales directamente enfocados en hacer prevención de adicciones hoy bajo una visión de la salud pública. La semana pasada, que se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental, abundaron justamente este tipo de mensajes que tienen que ver con el cuidado y la atención, la necesidad de que los seres humanos cuidemos nuestra salud mental, que dejemos de pensar que es un estigma el ir a un terapeuta, a un psicólogo, a un psicoterapeuta o más aún a un psiquiatra. Anteriormente, ir a un psiquiatra era el estigma de estás loco, estás mal, tienes un problema mental. Y efectivamente, la salud mental es una de las realidades de este siglo XXI y se ha visto afectada por todos estos factores externos que afectan al individuo. Y una de esas enfermedades mentales son las adicciones. Las adicciones a las drogas, incluyendo el alcohol, porque el alcohol, lo he dicho en innumerables transmisiones, es una droga. Saludos, mi querida Lore, qué gusto verte. El alcohol es una droga que se llama etanol, que se comercializa como alcohol en sus diferentes presentaciones, que es una droga de carácter legal, como lo es el tabaco, como está debatiéndose si próximamente será el cannabis para uso lúdico, recreativo, en base al THC, al tetrahidrocannabinol. Pero más allá de las drogas, también las conductas adictivas, la ludopatía, la adicción a los videojuegos, la adicción a la internet, que aunque todavía no está contenida en los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, ya hay estudios que permiten entender que efectivamente se están desarrollando estas conductas compulsivas, la adicción al sexo o conducta compulsiva al sexo, los trastornos de la conducta alimentaria, la bulimia, la anorexia, los atrancones o los comedores compulsivos y una gama de conductas compulsivas o adicciones que va más allá de solamente el consumo de drogas. Es una enfermedad mental, es una enfermedad, aprovechamos para repetir la definición como solemos hacerlo cotidianamente. La adicción es una enfermedad primaria del cerebro, incurable pero tratable, progresiva, que puede ser causa directa o indirecta de muerte y que se caracteriza por el deseo imperioso de seguir consumiendo la sustancia, o entre paréntesis, conducta, de preferencia, a pesar de todos los daños que hacerlo está causando a la persona y a su alrededor. Entonces, hoy hemos tenido claro que este año 2020, donde ha habido estrés, porque los negocios quebraron, cerraron, porque te quedaste sin trabajo, porque estás confinado y encerrado en un ambiente rutinario, de aburrimiento, como decía este paciente, porque desafortunadamente en hogares donde la violencia ya era visible, se incrementó la violencia familiar, donde en algunos sectores
subieron el consumo de drogas, de tabaco, de alcohol o de otro tipo de psicotrópicos, y que aun cuando todavía no tenemos una medición, porque la última encuesta nacional de adicciones fue hecha en el 2016 y 2017, seguramente a finales de este año, a principios del 2021, veremos estadísticas que puedan soportar lo que hoy tenemos como una presunción de realidad. Y lo que sí es innegable es que el estrés es un detonador de las enfermedades mentales, de la alteración en el estado anímico o emocional y, por supuesto, de las adicciones. Por eso aplaudimos que el gobierno de la República en sus campañas comunicacionales, en sus programas de prevención, esté priorizando justamente esta campaña de prevención en contra de las adicciones. Y la segunda campaña, que también ya se anunció, tiene que ver con el estilo de vida saludable, con toda esta campaña que en algunos sectores han querido estigmatizar, cuestionar, encontrar el hilo oscuro conductor, que es el de la sana alimentación. Porque nos hemos dado cuenta que México es un país donde hay índices altos de diabetes infantil y diabetes de adulto, por supuesto diabetes tipo 2, donde hay problemas altos de obesidad, con todo lo que ello conlleva. Enfermedades cardíacas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales, hipertensión y una serie de derivados que desafortunadamente han sido causales de comorbilidad para aquellos pacientes que se infectaron de COVID y que perdieron la vida. Entonces, esto también nos pone el dedo en el renglón de la salud basada en la alimentación. El etiquetado preventivo en los alimentos. El etiquetado preventivo, así como el tabaco, el alcohol, trae su etiquetado preventivo. También los alimentos de estos, no me gusta la frase, pero así se usa, de estos llamados comida chatarra, comida industrializada, comida rápida. Poner el etiquetado preventivo y priorizar la vuelta a la esencia, a los alimentos naturales, a la mezcla en los componentes entre frutas, verduras, cereales, lácteos, huevos, carne, los grandes grupos alimentarios, los carbohidratos, las fibras, las proteínas, las grasas saludables, en su presentación más saludable, más sana posible. Y no solamente procurar un régimen de alimentación sano, sino tener también hábitos físicos saludables. No se necesita ser un atleta de alto rendimiento, tampoco ni siquiera ser una persona como los que estamos en el mundo del fitness, que hacemos 5 o 6 veces por semana activación física o algún tipo de deporte. Si tuvieras una vida sedentaria con 3 días por semana, de 20 minutos a 30 minutos de caminata, con eso tu cuerpo puede empezar a sentir los beneficios de la activación física. Entonces, alimentación saludable, activación física y una parte fundamental, volvemos a ello: mente sana en cuerpo sano. Dice el paso 11 de Alcohólicos Anónimos, para los que de repente cuestionan en por qué en las clínicas de adicciones o en los consultorios de adicciones trabajamos muy fuerte con la meditación, con el mindfulness, con la meditación plena, con técnicas de relajación. Dice el paso 11 de Alcohólicos Anónimos para los escépticos: practicamos a través de la oración y de la meditación
mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como cada quien lo entienda, entonces está probado que meditar y hacer oración, independientemente de tu culto y tu creencia, como decía el artículo, es un beneficio para tu mente, para tu espíritu y por ende para tu organismo físico, para tu cuerpo. Y si eres de estas conciencias evolucionadas que has llegado a entender, aceptar y a ser válido el poder que tiene en la mente, en la vida de los seres humanos, y de eso habla mucho esta película que hoy estamos recomendando, Hell. Si tu pensamiento es positivo, mágicamente, a través de la gratitud y a través de la aceptación, vas a conseguir una mejor forma de vivir. Si tu mente es pesimista, si tu mente es negativa, estás atrayendo factores estresores o estresantes que van a terminar por dañar tu salud física. Esta es la importancia del poder de la mente. No es como lo han querido minimizar en los chistes o en los memes o en las redes sociales quienes cuestionan todo esto, en el sentido de decir, el poder de la atracción es hacer planas completas diciendo, yo soy bonito, yo soy feliz, yo valgo mucho, yo merezco. A ver, esa es una técnica simple que por supuesto implica una conexión mente, cuerpo y espíritu. Yo lo entendí de una manera muy práctica cuando alguien, una de estas eminencias, lo platicaba. Si tú le dices a un niño, ubícate en un niño de 2 o 3 años, no hagas esto porque te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y si lo estás repite, lo más probable es que el niño se va a caer. Y justo lo que tú querías evitar, lo vas a provocar. Igual pasa en el mundo. Los seres humanos somos energía. El planeta es energía. Somos energía cuántica en movimiento. Si tu mente está diciendo, me va a salir mal, me va a salir mal, me va a salir mal, hay una gran probabilidad de que te va a salir mal. Cuando yo era chavo, a los 12, 14 años, me encantaba jugar tenis. Y ponía yo el ejemplo con uno de mis hijos recientemente hablando de su vocación profesional. Cuando haces las cosas seguro de que lo estás haciendo correctamente y confías en ti, todo fluye. Si te gusta el tenis, agarras una raqueta y empiezas a pegarle de derecha, de revés, y fluyes. Si te empiezas a desconcentrar, si te enojas, si te da miedo el rival o alguna circunstancia, vas a empezar a fallar los golpes. Otro ejemplo, ¿te gusta el boliche? Plántate delante de los pinos, concéntrate, pon tu foco y confía en tu tiro y seguramente, si tienes la técnica adecuada, tu tiro va a ser brillante. Pero aun cuando tengas la técnica adecuada, si te paras distrayéndote, si no confías, si dudas, si titubeas, si tienes miedo, seguramente tu cuerpo recortará el brazo, dará un paso de más y tu tiro será fallido. Yo lo entendí perfectamente con estos ejemplos y así es la vida. La vida ni es negra ni es blanca, hay claroscuros, hay matices. Y por supuesto esto aplica a la conciencia colectiva, a la opinión pública. Lo platicábamos cuando hablábamos de la infodemia. Si eres de los que estás leyendo noticias negativas todo el día, seguramente para ti el mundo es un caos, un desorden y está mal.
Si eres de los que estás procurando ver lo positivo, vas a sentir esta sensación de paz. Un segundo, dice, buenas tardes, te busqué hace como 20 días, ojalá un día te pueda ver para platicar lo que me pasó. Me encantaría que me pudieras dar una cita o que me digas cómo te pudiera ver. Te mando un fuerte abrazo. Hoy es mi día 42 de rehabilitación. Con mucho gusto, gracias por escribir. Te doy mi WhatsApp 2226 70 71 32. Lo he comentado muchas veces, no contesto llamadas telefónicas, primero por la ocupación de agenda y segundo porque es complicado estar tomando llamadas, pero escríbeme un mensaje de WhatsApp 22 26 70 71 32 y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Estoy a tus órdenes, gracias. Seguramente no recibí tu mensaje, pero con mucho gusto atendemos. Continuaba entonces diciendo que no todo es negro ni todo es blanco, hay claroscuros. A mí me pasa, cada semana viajo de ida, los domingos o los lunes, en un rato más me voy a la Ciudad de México, donde trabajo de lunes a viernes, y regreso los viernes o los sábados. Una de las partes más fascinantes para mí de esta autopista México-Puebla, Puebla-México, es el tramo anterior a Río Frío, o toda esta parte llamada Llano Grande. Sea de noche, sea de día, haya luz, es para mí la maravilla del Señor, del poder superior, como yo creo en Él, el poder ver la excelencia y la perfección maravillosa del bosque. Tengo 53 años de edad, mismos que esa carretera seguramente la ha recorrido cualquier cantidad de veces, desde que era bebé, desde que mi madre nos llevaba y nos traía México-Puebla, y ahora que desde hace algunos años la familia radica en Puebla y yo estoy trabajando en la Ciudad de México, no dejo de asombrarme de la maravillosa perfección del bosque. Mi estado anímico, si traigo prisa, si estoy pensando lo que voy a hacer en el día, el conectarse con el bosque y la naturaleza simplemente le da armonía, paz, me da ese contacto de decir gracias universo, gracias Dios mío, porque si esto es perfección, yo soy parte de la perfección de esta cadena humana llamada humanidad, llamada mundo, llamada planeta Tierra, donde en una de las postales que yo envío de lunes a viernes a mis grupos, decía, la humildad es no pensar que soy el mejor, pero tampoco pensar que soy lo peor. Simplemente soy uno más en esta maravillosa cadena universal llamada humanidad. Y entonces cuando yo veo el bosque y la perfección, no me queda más que dar gracias a estar vivo. Lo decía hace un rato, tengo padecimientos, por supuesto, los momentos de dolor que a veces me dan en las tardes, sobre todo después de una tarde de estrés. El jueves lo viví, tuvimos una jornada larga y tensa de 8 horas. Terminando la jornada estaba yo engarrotado y lleno de dolores. Por supuesto, me fui a dormir y afortunadamente al día siguiente amanecí mejor. Yo mismo cuido mi alimentación. No bebo solo por hoy desde hace casi 23 años. Voy invicto con el tabaco este año, no he fumado para nada. Hago meditación, hago ejercicio de 4 a 6 veces por semana y todavía me gusta entrenar fuerte y sentir el desafío. Pero sobre todo, se lo decía yo ayer
a unos pacientes. He dejado esa necesidad de ser aprobado o de tener la razón para vivir en paz. Si mi paz depende de que te dé la razón, prefiero darte la razón y vivir en paz. Por supuesto, practico meditación, practico la oración, tengo mis creencias, mis rituales. Soy una persona agradecida. Y soy una persona agradecida, entre otras cosas, porque puedo estar contigo. Porque me decían ayer un grupo de gente que llegó conmigo por primera vez. Me decía uno de ellos, bueno, ya nos presentamos nosotros. ¿Y tú quién eres? Bueno, soy Omar Cervantes. Sí, pero ¿qué estudiaste? Bueno, hice mi especialidad en adicciones y me he ido formando, especializándome en codependencia en pareja y codependencia en sistemas familiares. Soy egresado del Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix. Si hay gente que para quien los títulos y la cédula profesional es importante, pues por supuesto, ahí está mi carta de presentación. Tengo mi cédula profesional, estoy inscrito en la norma 028, que es la que regula el trabajo de las adicciones, pero más allá de eso, muchas veces en mi consulta y en estas transmisiones, estoy hablando de mi propia vivencia. Soy un testimonio. Terminando la sesión, ya después de que se rompió el hielo, afortunadamente se hizo rapport y alianza terapéutica, al final, ya que nos estábamos despidiendo, le digo a quien estaba más escéptico en el grupo, y no te preocupes, soy divorciado, pasé por el estigma del divorcio, soy una familia reconstituida, sé de la complejidad, y también, ¿qué crees? Soy alcohólico. La diferencia es que soy alcohólico en recuperación, que desde hace casi 23 años, en febrero, si Dios quiere, van a ser 23 años, no he vuelto a beber una copa de alcohol, una gota de alcohol. Y todo ello me llevó a estar hoy, 18 de octubre del 2020, frente a ti. Porque soy de los que vivió el beneficio de los terapeutas, de los padrinos, de los grupos, de los amigos y de todo esto que fue configurando mi propia historia, mi vivencia, mi experiencia. Entonces yo les digo, si me quieres ver como una matrícula, soy un especialista en adicciones con una cédula profesional. Por cierto, el promedio más alto de mi generación en el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Pero además tengo una historia. Soy el autor del libro La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, que por cierto, aprovecho para decirte, ya tengo nuevos ejemplares para la gente que me dice es que no quiero comprarlo en la plataforma de Amazon. ¿Dónde lo puedo comprar? Tengo algunos ejemplares ya disponibles en el consultorio. Mándame tu ubicación, tu dirección y simplemente yo te lo envío. Tú pagas el costo del envío. Si no mal recuerdo son 150 pesos más el envío y te lo mando a donde tú me digas. Y este libro pues es un libro autobiográfico. Es un libro de lo que he escrito como periodista, lo que he vivido como adicto en recuperación y lo que hoy sé como especialista profesional en las adicciones. Entonces, hoy planteo, ¿es posible tener una vida saludable sin adicciones? Sí, es posible. Me decía un joven esta semana también que con mucho vigor llegó conmigo al consultorio, es que usted que sabe tanto, deme la clave. La clave es paciencia y conciencia de enfermedad.
que entiendas que estás enfermo, que tienes una enfermedad que es incurable, que el único tratamiento implica abstinencia absoluta y que poco a poco vamos a ir avanzando para mejorar en todo tu entorno. Porque como dicen en los grupos de Alcohólicos Anónimos, lo más fácil es tapar la botella o dejar de consumir. El reto es tener una vida mejor en todos los sentidos, como dicen, una vida útil y feliz. ¿Cuál es la clave? Yo les puedo decir, sé la teoría, sé el abordaje clínico de la experiencia que tengo en el consultorio, la experiencia vivencial que tuve de trabajar en una de las mejores clínicas del país como la clínica Montefénix, y tengo mi propia historia, los años de negación en los que yo decía, esto no me va a pasar a mí, los años de negación en los que yo decía, yo lo puedo controlar, pero también mi fondo de sufrimiento, y también el cómo llegué escéptico con una psiquiatra, que fue la primera que me atendió, a los grupos de AA, y cómo fue mi caminar. La gente cuando escucha que tengo 22, 23 años me dice, es que tú ¿cómo le has hecho? Nadie dijo que sea fácil. Es un camino de constancia, de humildad, de paciencia, de perseverancia, pero sobre todo de gratitud y de amor a la vida. Hoy estoy vivo, tengo que agradecer. Hoy tengo un trabajo, hoy puedo dedicarme también a la consulta, apoyar a otros que padecen de lo mismo. Tengo una familia, tengo una salud con todo y los padecimientos. Tengo una salud, tengo muchas cosas que agradecer y he dejado de quejarme y he dejado de hacerme víctima. Y hoy estoy aprendiendo a lidiar con el estrés. ¿Es posible? ¿Cuál es la clave? Hay muchos métodos. Uno de los más recomendables, sin duda, es el del programa de los 12 pasos. Hay para quien no resulta. Tengo alguien que fue mi paciente y hoy es amigo, camarada, que me dice, a mí los 12 pasos sencillamente no me sirvieron, pero estoy siguiendo un enfoque cognitivo-conductual maravilloso. No importa el camino. Algunos pacientes que empezaron con escepticismo y que hoy están meditando y que hoy me dijeron, me acabo de ir al Camino de Santiago a hacer todo el recorrido y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Maravilloso. ¿Se puede tener una vida saludable en todos sentidos sin adicciones? Claro que se puede. Y es un modelo multifactorial y de multiabordaje. No hay una sola técnica. En ese sentido nos pregunta, Omar, ¿tú qué piensas de Sadhguru, un señor que habla de lo sencillo que es la vida y él aprecia con la belleza que es? Te escucho y parece que me escucho a mí mismo, por eso me gustaría conocerte. Disculpa la insistencia, gracias por ser así y ver lo bello de la vida. A Sadhguru lo he visto sus videos, coincido en algunas cosas, no coincido en algunas otras, como cuando yo empecé, lo decía, en la década de los 2000, empecé con Deepak Chopra, fue el primer contacto con la medicina cuántica, con la física cuántica, con la visión holística del ser humano, con el camino espiritual no religioso. Y entonces me encantó Deepak Chopra, hasta que llegó una muy buena amiga, astróloga por cierto, que vio que me interesaban mucho estos temas del pensamiento humano. Me dijo, te voy a recomendar a Osho. Osho es el maestro de maestros. Es más, Deepak Chopra se inspiró en Osho. Y también leí durante algún tiempo el pensamiento de Osho. A pesar de las críticas de algunos sectores de la iglesia tradicional católica, porque dicen que Osho en su pensamiento es una antítesis de la religión cristiana. Coincido en algunas cosas de Osho, en otras no. Lo que te quiero decir, mi querido Antonio, es que la vida me ha ido poniendo personas, libros, textos,
Y yo aplico lo que alguna vez me dijeron justo cuando llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos por primera vez, allá por 1998. Y me decían, en una bolsa buena, pon todo lo que te sirva. Y en una bolsa rota, tira lo que no te sirva. Y eso hoy lo hago en la vida. Ni todo es verdad, ni todo es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Y tengo este criterio en el que yo discrimino aquellas coincidencias que tengo con algunos autores y algunas discrepancias que tengo con algunos otros. Y esto aplica incluso en mi vida profesional, de mi servicio profesional primario, que es la comunicación política. Tengo mis creencias, tengo mis pensamientos, tengo las instituciones a las que sirvo y sé discriminar en lo que creo, en lo que discrepo, y simplemente respeto el derecho a disentir, como también pido respeto a creer y a manifestar mis ideas. De lo que sí puedo estar seguro es que se puede siempre vivir de una manera mejor. Yo lo puedo ejemplificar, se lo decía también ayer a uno de mis consultantes. Yo te puedo decir lo que es vivir, como le dicen en algunos lenguajes, la noche oscura del alma, como dice el título de mi libro, el haber estado en las tinieblas. Pero también te puedo decir que es posible llegar a la alegría de vivir, a la luz. Y no solamente mi testimonio. Gracias a estar en contacto y de trabajar con personas, he visto los milagros de la transformación de los individuos, de las familias y de comunidades completas que cambian por completo su manera de ver la vida. Entonces, ¿cuáles son las claves para mí? La gratitud, la aceptación. Pudieran pensar, la gratitud y la aceptación no es gran cosa. El día que aprendí a estar agradecido en lugar de estarme quejando, mi chip cambió, mi vida cambió. El día que aprendí lo que es la verdadera aceptación. Aceptación es, hoy es un día soleado. Y dejar de preguntar por qué está haciendo sol, por qué hace calor, por qué hoy, esta es la realidad. En el aquí y el ahora esto es lo que está pasando. Y aceptar que todo es perfecto. Por supuesto, practicar el amor incondicional. El desapego, el principio de Reiki es, el desapego es la clave de la alegría. La clave de la felicidad, el vivir sin apegos. Qué difícil es vivir sin apegos. En la transmisión anterior preguntaba una de las cibernautas, ¿cuál es el principal miedo de un codependiente? Por ahí le escribí, le dediqué en alguno de mis artículos de Milenio una breve respuesta. Hoy lo resumiría. El principal miedo de un codependiente es vivir sin apegos. Así que, gracias, mi querido Antonio, escríbeme y con mucho gusto platicamos. Vivir sin apegos, vivir sin falsas expectativas, porque tener expectativas cuando no se cumplen causa frustración. ¿Por qué nos estresamos? Porque tenemos expectativas, porque nos han educado en un modelo aspiracional. A mis consultantes, ya para terminar, ya se hizo muy larga la transmisión, en algún momento del tratamiento los reto y los desafío, no todos toman a bien el desafío, y les digo,
Date la oportunidad de cuestionar todas las creencias con las que hasta hoy has vivido. Desde las que te enseñaron tus abuelos, tus padres, la escuela, la iglesia y todo tu alrededor. Y desde tu esencia, date permiso de decir, estas ya no me sirven. Y estas son las que me definen hoy y con las que quiero vivir. Siempre movidos en la máxima del respeto al prójimo. Y en el momento en que te das cuenta que esas creencias ya no te funcionan, es más, que esas creencias en algún momento alguien las ideó porque eran propicias para esa época, o porque para ese sistema familiar le servían, pero a ti no te sirven. Entonces, cuestionar dogmas, cuestionar creencias, cambiar esta frase de, es que así me enseñaron a mí, es que así se hace, es que me dijeron que esto es. ¿Y tú no tienes criterio? ¿No tienes la confianza en ti mismo como para cuestionar lo que te enseñaron? Posiblemente de lo que te enseñaron te quedes con un puñado de creencias, pero posiblemente digas, mamá, papá, estas ya no me sirven, gracias, me sirvieron en algún momento de mi vida, hoy no me sirven. Simplemente, como le decía yo ayer a estas personas, yo soy divorciado, vuelto a casar. ¿Durante cuántas décadas el ser divorciado era un estigma, era un juicio? La gente no se atrevía y por ende no había divorcios, y si los había eran escondidos. Hoy soy partidario de la familia. Ojo, no se confundan lo contrario. Soy partidario de que las parejas encuentren una solución en la vida saludable. Pero si es irreparable, el divorcio es una solución a veces muy sana y ya no es un estigma. Entonces, ¿verdad que las creencias de antes y las de hoy las puedes cuestionar? Omar, querido, gracias por esta excelente sesión, siempre oportuna. Gracias mi querida Coco, un fuerte abrazo como siempre. Pero bueno, ahí está la propuesta. ¿Es posible tener una vida saludable sin adicciones? Sí. Termino. Sin adicciones, lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos un problema, pedir ayuda, entender que es una enfermedad y buscar el tratamiento indicado. Y una vida saludable, ya lo decíamos, mente, cuerpo, espíritu en equilibrio. Sana alimentación de lo que ingerimos como alimento físico, de las ideas que le metemos a nuestro cerebro y de las emociones que nos permitimos tener. Te recomiendo mucho esa película, Hell, está en Netflix, no sé si está en otra plataforma. Y bueno, estoy a tus órdenes, como siempre, un enorme placer, gusto y privilegio servirte. Si crees que esta información, esta plática le puede servir a alguien, compártela. Estoy a tus órdenes, nuestras redes sociales están abiertas para ti. Nos vemos en la próxima sesión, seguramente en el mes de noviembre. Que Dios te bendiga. Hasta entonces, cuídate. Feliz vida.